cómo medir la puesta a tierra y completar un formulario que es de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, una resolución 900/15, que todas las empresas deberían presentarlo a la RT todos los años, ¿sí? Nosotros vamos a medir en la escuela, o donde estemos ahí, qué sé yo, y después vamos a elaborar un informe. Yo les voy a mostrar un ejemplo y tienen que hacer algo medio parecido. ¿Bien? Con las mediciones que ustedes sacaron. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, hoy vamos a adelantar una clase de sistemas eléctricos, así que en la semana que viene vamos a tener 2 clases de teoría de circuito. Bien. Yo tengo que preguntar, pero creo que el jueves no tenemos clase, porque tengo que cursar. No sé si es curso solo el viernes o jueves y viernes. Pero bueno, pregunto y mañana les aviso. ¿Sí? Y el jueves que viene tampoco, Iván. Jueves que viene tampoco. Semana Santa. Jueves que viene está un poco Semana Santa. ¿De verdad? Sí. Bueno, por ahí el miércoles de la semana que viene lo usamos para máquinas eléctricas, para no atrasarnos tanto. ¿Sí? Total física la tienen clara. Iván, te hago una consulta. Para este sábado dan lluvia todo el fin de semana. Ah, sí, ahí hablaba con unos chicos recién. Bueno, si se sigue así el pronóstico, no lo vamos a hacer. No vamos. Porque la clase es práctica, digamos. O sea, hay que ir afuera, medir el tiempo que nos va a llevar, tomar nota de la instalación, de ciertas cuestiones, después elaborar un informe. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo hacemos? Te digo, yo salgo a las 6 de la mañana. Va a ser durísimo la levantada. De si llueve o no llueve. Claro, el sábado a la mañana. Ah, bueno, esperamos hasta el jueves a ver qué da el pronóstico. No, pero para saber si vamos o no vamos, digo yo. Ah, pero ustedes en sí tienen que... Ah, bien. Bueno, yo les aviso. ¿No decías que no iba el profesor de escala? Claro, me parece que Mauro no va. Sí, ya entendí que venía el tema. Bueno, pero bueno, les avisaré que no voy, iré otro día que va a ser. ¿Sí? Yo le voy a comentar igual a Mauro, por la duda, este tema. Así que... Si las probabilidades siguen altas para el viernes, ya conmigo no cuenten, no voy a ir de gusto. Si baja, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. Si no, la pifia Franchella con el pronóstico. Bueno. Vamos a ver un poquito sobre choque eléctrico, algunas cuestiones de seguridad eléctrica. Después nos vamos a meter con puesta a tierra, lo que dice un poco la norma sobre los sistemas de puesta a tierra, el utilizado, bueno, medición y completar una planilla, digamos, o datos necesarios que exige la RT. ¿Bien? Buenísimo. Iván, yo te puedo hacer una pregunta aparte de esto. Sí. Viste, vos subiste unas normas de la EA, Sí. varias, de la parte de paneles solares y eso. Subiste una ahí. Sí. Es la única que hay, digamos, en la EA de paneles solares, fotovoltaicos. Sí, es esa. ¿Es esa sola? Sí. En la 9364, pero la parte, la 712. Ah, bueno. Después hay una, es recortita, ¿vieron? Sí, por eso. Y tiene casi nada.
Pero No dice mucho tampoco, o sea, no, por ahí habla de las protecciones necesarias. sí, sí. Bueno, era eso nomás. Después hay una que a ustedes por ahí les puede servir, los que están en cooperativa, que es de la 95-150, no se la subí. Después se la subo, que es sobre puntos de medición y suministro y eso. La estoy mirando ahora, no. Bueno, después se la subo. Buenísimo. Bueno, choque eléctrico o accidente eléctrico se denomina una lesión producida por el efecto de la corriente eléctrica en el ser humano o en un animal. Y riesgo eléctrico es el riesgo originado por el contacto directo o indirecto con la corriente eléctrica. Ya vamos a ver la diferencia entre contacto directo e indirecto, pero son dos tipos de evaluación del contacto, ¿sí? Con la corriente eléctrica. Los daños pueden ser de índole personal, físico, como de materiales, o interrupciones de algún proceso o del servicio. La gravedad de las consecuencias dependerá del grado de la intensidad y el tiempo de exposición. Bueno, ¿qué puede producir un choque eléctrico? Bueno, quemaduras, caídas, golpes, incendios, explosiones. Bien. Tipos de contacto: contacto directo, contacto indirecto o un arco eléctrico que se produzca. Contacto directo, cuando hacemos contacto, digamos, nuestro cuerpo o alguna parte de nuestro cuerpo con alguna parte con tensión, digamos, ¿sí? Algún conductor que tenga tensión. Bien. Contacto indirecto es cuando una masa inactiva se pone en contención y nosotros tocamos esa masa, digamos. Entonces, indirectamente estamos dándole un circuito o que la corriente circule por nuestro cuerpo. Bien. Y el arco eléctrico es un salto, chispa o descarga eléctrica a través del aire por diferencia de potencial entre dos electrodos en el seno de la atmósfera gaseosa. Bueno, el arco eléctrico puede producir, digamos, se produce un arco eléctrico, un accidente en nosotros, no sé, que se funde algún material, ¿sí? Y salta una chispa, entre otros, digamos, ¿no? Bueno, acá hay ejemplos, digamos, de tipos de contactos. Contacto directo, tocamos directamente el conductor. Conductor y tierra, y acá somos parte del circuito entre conductor y neutro. Bien. Contacto indirecto, tocamos una masa activada. Efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano. Bueno, los arcos eléctricos, ¿qué pueden producir? Quemaduras por el propio arco o proyección de metales fundidos cuando se produce ese arco. Quemaduras producidas por las radiaciones de los arcos o lesiones en la vista causada por la luminosidad del arco, ¿sí? Como la soldadora, por ejemplo. Bien. ¿Qué pasa cuando formamos parte del circuito? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos que podemos tener? Bueno, ¿qué se puede producir? Tetanización muscular, que es el típico me dio una patada o se quedó pegado, que es cuando los músculos se contraen. Bien. Se puede producir la asfixia, cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax, impide la actuación de los músculos de los pulmones y la respiración. Posterior a esto se puede producir el paro respiratorio, ¿sí? Cuando afecta al centro nervioso respiratorio. El paro cardíaco, cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por la parada del corazón, ¿sí? Fibrilación ventricular se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro
circulatoria por la ruptura del ritmo cardíaco. Esto se debe por, digamos, podríamos asimilarlo con la resonancia, ¿sí? Estamos excitando a un sistema que está vibrando, como el corazón, con una corriente que vibra también. Bueno, y se produce una ruptura de ese ritmo cardíaco y se puede producir la fibrilación ventricular. Y bueno, si la corriente circula por nuestro cuerpo un determinado tiempo y a gran intensidad, se pueden producir quemaduras, ¿sí? Bueno, acá tenemos un gráfico del umbral, ¿sí? Donde nos podemos ubicar de acuerdo a la corriente y el tiempo de exposición. Tenemos 4 zonas. La primera zona, en donde no pasa nada, no sentimos nada, que es cuando por nuestro cuerpo circula una corriente menor a 0,5 miliamperes. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando a esos 0,5 miliamperes aumenta el tiempo de exposición? No pasa nada, ¿sí? O sea, podríamos estar expuestos un tiempo prolongado, 0,5 miliamperes, y no nos pasaría nada, ¿sí? No tenemos ninguna reacción. Ahora, cuando aumentamos la corriente, ya a medida que aumenta la corriente, el tiempo tiende a disminuir, ¿sí? O sea, al mismo Iván, una pregunta. Esto es 220, ¿no? Esto es con corriente alterna, sí. Bien. O sea, 220 o 13,2, lo mismo. Sí, puede ser, o sea, mayor a 50 volt, ya podemos hablar de esto. En corriente alterna, ¿sí? Bueno, estábamos en la zona 2, ¿sí? Zona 2 es un efecto fisiológico peligroso, ¿sí? Ya cuando empezamos a percibir y cuando nos acercamos ya a la zona 3, ya estamos en un umbral de no soltar, digamos, o sea, cuando la corriente es mayor a 200 miliamperes y el tiempo es mayor, por ejemplo, vamos a suponer a 15 milisegundos, ¿sí? Estamos acá en este lugar. Estamos acá. Ya entramos a la zona 3, ¿sí? Que es cuando se producen, bueno, contracciones musculares, dificultad para la respiración, paradas del corazón, sin llegar a la fibrilación, ¿sí? Todavía en ese punto no llegamos. Ahora, si la corriente sigue aumentando, o a la misma corriente aumentamos el tiempo, ya entramos en una zona de fibrilación, ¿sí? Que ya con esto, bueno, se puede producir la parada respiratoria, paro cardíaco, quemaduras, ¿sí? Ya estamos hablando de 1 ampere, 2 amperes, ¿sí? Y el tiempo de exposición, 50 milisegundos en este caso, ya estamos con 50% que se produzca fibrilación ventricular. Bien. A medida que aumenta la corriente, disminuye el tiempo de exposición para que no tener menores problemas, digamos, ¿sí? Es obvio. Bueno, protección contra contactos directos. Podemos protegernos contra un contacto directo. Recuerden que era un conductor con tensión y nosotros vamos y lo tocamos. Bueno, para estar protegido de eso, lo podemos hacer por alejamiento, o sea, tenemos el conductor y estamos alejados de esa parte, ¿sí? Alejar esa parte con tensión, que no lleguemos a tocarla, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, las distancias de seguridad. Bien. Protección por aislamiento, bueno, de preverle al conductor un aislamiento para el cual nosotros no podamos acceder, ¿sí? Un cable.
Y protección mediante obstáculo, bueno, podemos poner una reja y no accedemos a un conductor, digamos, tocando sin querer. Bien, por ejemplo, una subestación a nivel. ¿Estamos? Protección contra contactos indirectos. ¿Cuándo podemos obtener una protección contra contactos indirectos? Bueno, tenemos que tener una puesta a tierra, ¿sí? Y además tenemos que tener dispositivos de seguridad, ¿sí? Bueno, acá dice resolución 900/15, protocolo de medición de puesta a tierra y continuidad de las masas, que es lo que ya vamos a ver, y la resistencia de puesta a tierra tiene que ser menor a 40 ohms. Para un sistema de puesta a tierra domiciliario, por ejemplo, ¿no? O un local. Iván, Sí, eso sería cuando tenés disyuntor. O sea, para una domiciliaria con disyuntor, 40 ohms. siempre. Siempre se debe combinar la puesta a Correcto, tierra correcto. y- La de 40, o sea, por eso, la de 40 es con disyuntor y puesta a tierra. Ujú. Si no tiene que ser menor, ¿verdad? Sí. Si no, No. es disyuntor. Sin disyuntor no puede haber. Siempre se debe combinar el interruptor diferencial y la puesta a tierra. Siempre. ¿Sí? Es obligatorio por la ley, por la reglamentación. Bueno, y después dispositivo de seguridad, tenemos dispositivo de protección activa y de protección pasiva. Ya vamos a ver cuáles son estos. De protección activa tenemos a través de la clase de aislación, que es, puede ser por doble aislación, ¿sí? Un elemento o un dispositivo que tiene este dibujito. Por ejemplo, puede ser el cargador de una computadora, generalmente, o de un celular, tienen doble aislación. ¿Sí? Con eso podemos protegernos contra el contacto indirecto. ¿Sí? Si se pone contención esta parte, no llega afuera porque acá está protegido dos veces. ¿Bien? O sea, el conductor está ahí adentro y sale ahí. Bueno, inaccesibilidad simultánea entre partes con tensión y masa, ¿sí? No darle un camino a la corriente. Esto ustedes lo usan, o creería que lo usan cuando se suben o están operando una grúa, por ejemplo. Alfombra. Una alfombra. Alfombra. O un taburete. Exacto. Eso es uno de los elementos, ¿no? Tensión de seguridad. ¿Sí? Ya vamos a ver lo que dice la norma sobre la tensión de seguridad, pero no debe superar los 24 volts. Ahora, hacer una instalación toda de 24 volts con todos los elementos de 24 volts, eso no se puede, digamos. ¿Sí? O sea, ciertas cuestiones podemos manejarlas, como los comandos de un tablero, pero no toda una instalación de una casa. Separación de circuito mediante transformadores, o sea, aislar el sistema, y conexiones equipotenciales, ¿sí? O sea, conectar todo a un mismo potencial. Bueno, clase de aislación. Tenemos el clase 0, que es la protección básica de sus partes bajo tensión, pero sin conexión a tierra. El típico, el enchufe con las dos patitas redondas. ¿Sí? El velador que venía con eso. Está protegido, pero no tiene conexión a tierra. ¿Sí? Le estaría faltando la pata de la tierra. Bien. Clase 1, protección básica de sus partes bajo tensión con borne de tierra. O sea, bueno, el mismo velador, pero ahora le pongo un conductor más a sus masas y le creo en un enchufe de 3 patas. ¿Sí? ¿Entiende? Clase 2, doble aislación de sus partes bajo tensión, no requiere conexión a tierra. ¿Sí? Y clase 3, luminaria para lámparas de baja tensión, de 12 volts o 24 volts, no requiere conexión a tierra. ¿Sí?
24 volt es la tensión de seguridad en un ambiente seco. Para un ambiente húmedo, la tensión de seguridad es de 12 volts. Sí, esto lo dice la norma. Ahora, yo les pregunto, clase 2 y clase 3, no requiere conexión a tierra, dice. Entonces, yo hago la instalación eléctrica y si yo aseguro que todos los elementos míos son clase 2, televisor, no sé, impresora, el microondas, no sé, lo que tenga son clase 2, yo tengo que hacer la instalación eléctrica igual con la puesta a tierra o no? Sí. Sí, Sí, porque no es algo fijo, es algo que vos podés enchufar, desenchufar y no, a nadie le está asegurando que ahí vas a enchufar algo clase 2. Sí, exacto. Bueno, la norma dice que... Sí, pero aparte también la protección de la instalación hacia terceros. O sea, si la instalación se pone en corto por algún motivo en la cañería, también tiene que tener la protección dentro del cable, o sea, dentro de la misma cañería. Sí, pues, si la Acompañada, cañería- digamos, acompañada sí, al resto. si la cañería... Alguna Si es luminaria de plástica, afuera. bueno, suponete, si es plástica, lo que sea, pero el resto tiene que estar todo aterrado, todo lo que sea metálico. De la parte de la instalación. Bien, bueno, además, porque nosotros usamos un sistema de tierra que se llama TT, que la norma dice que bajo ese sistema todo tiene que estar puesto a tierra las masas en la instalación eléctrica, ¿sí? Bueno, esto es la clase de aislamiento, esto es importante. Cuando tengamos este simbolito es clase 2, ¿sí? Hoy, por ejemplo... Hasta que con un taladro pinches un caño con agua y me va a contar a ver si el clase 2 te sirve. Debería. Iván, ahí cuando la Seguro clase que no. dice baja tensión y pone como ejemplo 12 volt o 24 volt, ¿es hasta los 24 volt o hasta 200, hasta 220? No, está mal acá, es muy baja tensión. Ah, Baja tensión es, o sea, 220, 380, menor a 1 kilowatt. bárbaro. ¿Sí? Bueno, dispositivo de, esto era protección contra contacto directo de una forma pasiva. De una forma activa, bueno, el interruptor diferencial, básicamente, ¿sí? El que usamos. Interruptor diferencial, ¿qué quiere decir? Que va a actuar cuando encuentre una diferencia entre la corriente que pasa por acá y la que vuelve por acá, ¿sí? O sea, acá está el circuito. Si la corriente que viene por esta a la lámpara se va por algún lado, puede ser que se haya puesto la canalización, no sé, se peló el cable y se está yendo corriente a través de la tierra, o que una persona haya tocado sin querer y también esté siendo el circuito, la corriente por otro lado. Entonces la cantidad de corriente que viene por acá es distinta que la que vuelve. Entonces el interruptor diferencial lo que hace es comparar esa corriente, ¿sí? Bueno, lo mismo para un tetrapolar, 2 bipolar. Hay que mirar siempre la norma que respeten los interruptores diferenciales, que es la ISE 61008, me parece que es. Bueno, esta norma, bueno, tiene que ser, el interruptor la tiene que tener escrita en algún lado, que es bajo la manera que se construyó, ¿sí? Nos va a dar garantía. Y la corriente que va a medir este aparato, ¿sí? El interruptor diferencial, va a depender del calibre que tenga, ¿sí? Vienen de 30 mA, 100 mA, 300 mA, y si están construidos bajo esta norma, ¿qué quiere decir? Que el interruptor diferencial, el disyuntor, va a cortar si la diferencia entre ellos sea la que está estipulada. Pero puede cortar, la norma esta lo dice, a partir de la mitad para la cual fue construido.
O sea, si es de 30 mA y por acá ya hay una diferencia de 15, el interruptor puede actuar. ¿Sí? A partir de los 15 puede actuar. Si fuera de 100 mA, a partir de los 50 puede llegar a actuar. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Sí, sí. Iván, una pregunta. Sí. Y en el caso de que una persona, ¿no? Tenga contacto accidental con la fase y el neutro al mismo tiempo, el disyuntor lo toma como carga si no hay una diferencia de potencial que vaya a tierra, digamos. ¿No? Puede ser, no sé si me explico lo que quiere decir. No vería nada, o sea, vos decís fase, neutro y acá una persona se cuelga ahí. Exactamente, lo vería como una carga. Pero si está La parado corriente- sobre la Tierra, ¿no iría a la Tierra? En vez de ir al neutro. O sea, si ¿Está parado? Sí. Está pesado, está pisando, por eso. Si está aislado, Tendría que estar descalzo en ese caso, porque si vos estás arriba de una zapatilla ya directamente claro. no. Por eso no hay que ir. abrir la heladera descalzo, nos decían siempre, ¿no? Ahí lo ve como un consumo. Claro, exacto. Claro, a eso iba. Si Claro, vos, si está aislado, sí. por ejemplo, a ver, veamos acá acá. Si vos acá estás aislado y tocas esto con tensión, no te pasa nada. Ahora, si tocas entre fase y neutro, sí, sos parte del circuito, un cortocircuito ahí. Que da potencial. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Entiende, no? Sí, ahí sería la térmica, la que tendría que actuar, a 35 o 25. Un foco gigante sería. Exacto. Acá estás haciendo un corto. Acá no pasa nada, si estás aislado. ¿Sí? Iván, Por eso, tengo una consulta. sí. Con respecto a la norma por la cual que tienen que cumplir los disyuntores, ¿hay en el mercado disyuntores que no cumplen esa norma? La verdad que yo he puesto y nunca he prestado atención Sí. a ver si dicen a las normas. Es Hay. decir, no sé si existe. ¿Hay? Sí. Creo que hay unos chinos que yo no le encontré escrito en la norma. Pero sí hay. Esas Sí, marcas nuevas que hay. De los más viejos también. Pero entran ilegalmente porque si no, Ah. qué sé yo, el comercio tiene que vender lo que está bajo norma, calculo, sí. Sí, debería. Debería. Sí, sí. Hay cables también, que nada que ver. Cualquier cosa. Conductores se encuentran de cualquier cosa. Exacto. Eso de Mercado Libre que sale más barato comprar 3 rollos. No, pero eso es un desastre. Lo llaman cable ferretero. Le dicen cable ferretero porque es una porquería, incluso son de aluminio. Sí, son capaz que un pedazo de hilación y no tiene nada de A mí me pasó con un cable 2,5 que compré un cliente y era de 1,5 y el forro, sí, de afuera se veía de 2,5, pero adentro no. Sí. Bueno, por eso la norma, hacer una instalación respetando la reglamentación de la EA, entre otras cosas hay que respetar los materiales a utilizar. ¿Sí? En Mercado Libre te preguntan si lo querés normalizado o no. Claro. Lo mismo es cuando para gas. ¿Va a Camusi? ¿Sí o no? No. Bueno, ponele flexible, no pasa nada. Bueno. Casos de falla por contacto indirecto. Bueno, lo que hablábamos recién, ¿sí? Acá tenemos un circuito sin puesta a tierra, se pone en contención la masa, viene alguien, toca la heladera, cierra el circuito. No puse a grabar, ¿hay alguien que está grabando? Sí, yo estoy grabando. Ahí está, bien. Y después tenemos el otro caso que se pone en contacto la masa de la heladera, pero antes que llegue la persona, la corriente circula por la puesta a tierra. Ahora fíjense, si no tenemos el interruptor diferencial, no se entera. Esta corriente puede ser bajita, ¿sí?
y ni la térmica tampoco se entera porque no lo ve como un cortocircuito o como una carga elevada, entonces no actúa. Y nosotros venimos y tocamos y también somos parte porque acá está contención, ¿no? Nos puede producir una falla. ¿Bien? Bueno, acá agregué esta parte que clasificación del personal, porque la norma habla mucho sobre este tema. Cuando hablamos de personas tipo BA1, BA2, BA3, BA4, lo que estamos hablando el grado de si están instruidas, calificadas con respecto a la seguridad eléctrica. ¿Sí? Esto es importante porque depende donde la circulación de personas que haya por algún ambiente es cómo tenemos que diseñar o cómo tenemos que proteger nuestra instalación. ¿Sí? Pero fíjense, de BA1 a BA2 aumenta el grado de instrucción, digamos, podríamos decirle, ¿no? En lo que es electricidad. BA1, personas normales, BA2, niños, BA3, personas con discapacidad, BA4 y BA5, podríamos decir, ustedes, digamos, son personas instruidas en electricidad. ¿Sí? Bueno, las reglas de oro, creo que las conocen todos, o deberían conocerlas todos. Antes de hacer un trabajo sin tensión, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, desconectar, bloquear esa desconexión para no prevenir una retroalimentación, comprobar la ausencia de tensión. Una vez que comprobamos la ausencia de tensión donde nosotros queremos hacer el trabajo, ponemos a tierra, ¿sí? Y demarcamos la zona de trabajo y, si es posible, la zona donde realizamos el corte. ¿Está? ¿Bien? No creo que... Bueno, lo mismo. Abrir, bloquear, verificar que no haya tensión, aterrizar y delimitar la zona. Delimitar la zona básicamente es para que no nos caigamos, ¿sí? No haya un accidente. Trabajos con tensión que se pueden hacer a contacto, a distancia o a potencial, ¿sí? Trabajo a contacto, utilizamos elementos que nos separen, o sea, por ejemplo guantes. A distancia, mantenemos la distancia de seguridad. Y a potencial, bueno, por ejemplo en líneas mayores a 33 kV, por ejemplo, no sé si han visto los helicópteros, cómo se ponen al mismo potencial, o no sé si ustedes alguna vez han trabajado de esa forma, por ahí, quien está en APE. APE tiene la grúa con la grúa aislada. Ajá, bueno, es eso. ¿Sí? Un pajarito, cuando se pone el cable, se pone a potencial, por ejemplo. Bueno, esto no... Estos grados de protección IP y los grados de protección IK. Grado de protección IP hace, bueno, IP hace referencia a la norma IEC, grado de protección, y es un sistema de codificación que indica los grados de protección proporcionados por la envolvente de los aparatos contra el acceso de partes peligrosas, contra sólidos y contra agua. ¿Sí? Por ejemplo, IP65, el primer número, ahora vamos a ver un ejemplo, el primer número nos indica la protección contra sólidos y el segundo número la protección contra agua, digamos. ¿Sí? Y el grado de protección IK hace referencia a la norma IEC 62262 y es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente de los equipos contra impactos mecánicos nocivos, salvaguardando así los materiales y componentes en su interior. El código IK se designa con un número guardado de 0
graduado de 0 a 10. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, IK 09, que no sé, una caja de un medidor, generalmente son IK 09 o 10. Grado de protección IP. Algunos ejemplos. Por ejemplo, un tablero que diga que es IP 65. ¿Sí? El gabinete, donde vamos a ubicar nuestra termomagnética y diferencial. ¿Qué quiere decir esto? 65. Primer número, protección contra sólidos. Buscamos 6. Va a estar totalmente estanco al polvo, o sea, no va a entrar polvo alguno. ¿Bien? Y 5 va a estar protegida contra chorros de agua. El agua proyectada con la ayuda de una boquilla en todas las direcciones sobre la envolvente no deberá tener efectos perjudiciales en el equipo. Bien, un chorro común. No ya, si fuera 66, grado de protección 66, tendría que estar protegida contra fuentes de chorro de agua o contra la mar gruesa, ¿sí? O sea, con más presión. ¿Se entiende? IP68, protección contra la inmersión prolongada. O sea, si nosotros tenemos que sumergir y dentro a un aparato, por ejemplo, una luz, esa luz tendrá que ser Las bombas sumergibles. IP68. Las bombas sumergibles son 68. La bomba sumergible, Las luces para la pileta. las luces para la pileta, exactamente. Bien. IP67, protegida contra los efectos de la inmersión. Pero dice, cuando se sumerge la envolvente en agua en unas condiciones de presión con una duración determinada. ¿Sí? O sea, no puede estar siempre sumergido. Bien. Grado de protección IK. Bueno, en la tabla indica los diferentes grados de protección IK, indicando, recuerden que esto era la protección contra impactos mecánicos. Indicándose también la energía del impacto asociada a cada uno. También se indica la equivalencia en peso y altura de la caída de la pieza de golpeo sobre la envolvente del equipo. Así, por ejemplo, un grado de protección 0,7, según la tabla, es aquel en que la envolvente, en los puntos que se consideran más débiles, soportará un impacto de una pieza de acero redondeada de 500 gramos que cayera desde una altura de 400 milímetros. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que son, por ejemplo, los vidrios de las luminarias. Los vidrios de luminaria, los tableros, ¿sí? Los gabinetes también. Así como se exige un grado de protección IP, también se exigen grados de protección IK. Creo que la pinza Fluke soporta 1 metro de altura, una caída de 1 metro de altura, algo así. Bueno, habría que ver a qué grado IK corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿A qué está asociado el grado de protección IK? El grado de protección IP es muy importante. ¿Sí? Bueno, elementos de protección personal, no vamos a hablar mucho de eso, lo van a ver en seguridad. La norma dice que bueno, cuando se trabaja con electricidad, tiene que estar protegida la cabeza, protegido de manera facial y ocular. Se deben usar guantes dieléctricos, ¿sí? De acuerdo a la tensión donde se vaya a trabajar. Calzado dieléctrico, vestuario de protección. Guantes dieléctricos, bueno, de acuerdo a la clase, es la tensión a la cual ustedes trabajan. Los que están en APE deben tener por lo menos la clase 3, ¿no? En las cooperativas, clase 2, ya andamos bien.
Hay clase 3 también. Hay clase. No. Guantes, hay algunos que requieren de usar el guante de cuero abajo. Este, por ejemplo. Por Este arriba es- lo tenés que usar. Como protección mecánica. claro, y este por arriba. Y este no. Este ya viene diseñado por ahí. Tiene otro abajo también, tiene uno que viene a la mano. Ujú. El que es finito para la mano es para baja, para 220. Hay uno que es tipo un guante de látex un poco más grueso, que me Para imagino que 220. es clase 0. Sí. Bueno, elementos de protección personal. Bueno, acá guantes, protectores faciales, taburetes, todas esas cuestiones que ustedes ya las conocen. Taburete, para trabajar a distancia, Pértiga. la pértiga, para poner a tierra, ¿sí? Esto se pide de acuerdo a la corriente de corto que puede soportar. Tensión de paso y contacto, esto es lo que estuvimos viendo el otro día, acá estaban los videitos el otro día, ¿sí? Trabajo potencial, este es un video. Bueno, este lo vieron, no sé si lo han visto este video. And empowers this white knight on a quest to keep the juice flowing. I don't give two hoots and a holler about flying inside a helicopter. Put me outside. That's where I want to be. On a magic carpet. Back in the late 1800s, there was a gentleman by the name of Michael Faraday. He had a theory that if you enclosed a man in a metal cage and energized that cage at whatever voltage, the man would still live. The voltage would flow around him. I wear a hot suit. It's 75% Nomex for fire retardant and 25% stainless steel thread. And that metal thread means I have a Faraday cage around me. 500,000 volts pass over my body, but I can work without interference from electricity. As long as the helicopter is isolated from ground, we have the ability to bring ourselves to the same voltage potential as the line, like a bird on a wire. Our pilots are very smooth. It's like they can read our every thought. There's such a hunger for electricity these days. Nobody wants to take lines out of service just to maintain them. I've had many people ask me, do you think what you do is safe? And I say, well, in our operation, everything that we do, every move that we make is thought of and rehearsed before, so it's as safe as crossing the street. It's not a job for a hot dog. There's only three things I've ever been afraid of. Electricity, heights,
and women. And I'm married too. ¿Lo habían visto alguna vez ese video? Sí, sí. Bueno. Vamos a ir a ver puesta a tierra. Bueno, vamos a estudiar sistema de puesta a tierra, algunas cositas medias conceptuales y después lo que dice la normativa y después vamos a ir a hacer medición. Bueno, la EA la 9364, esquema de conexión a tierra, ST, exigido en las instalaciones eléctricas en inmuebles alimentados desde la red pública de baja tensión, ¿sí? Bueno, un sistema de puesta a tierra, nosotros vamos a estudiar esta parte, ¿sí? Lo que es puesta a tierra. Un sistema de puesta a tierra es un conjunto de conductores eléctricos, cables y electrodos directamente enterrados en el suelo y distribuido a través de una instalación expresamente diseñada para soportar corrientes excepcionales en el caso de cortocircuito o descarga atmosférica, entre otras eventualidades. A este sistema se conectan todos y cada uno de los elementos de la instalación que requieran ser puestos a tierra, tales como tanques, carcasas de equipo, cables de guardia, las estructuras metálicas, todas aquellas partes metálicas que deben estar a potencial de tierra, logrando los siguientes objetivos, ¿sí? O sea, un sistema de puesta a tierra es conectar a un electrodo o a un sistema de electrodos distintos puntos de la instalación que requieren estar todos a un mismo potencial, que requieren estar a tierra, ¿sí? Bueno, el objetivo: proveer un medio seguro para proteger al personal, proporcionar un circuito de muy baja impedancia para la circulación de las corrientes a tierra, proveer un medio para disipar las corrientes eléctricas indeseables, facilitar la operación de los dispositivos de protección, proveer un medio de descarga y desernización de equipos antes de proceder a la tarea de mantenimiento, dar mayor confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico, disipar la corriente asociada a descargas atmosféricas, limitando las sobretensiones generadas, limitar la elevación de potencial de la red a valores aceptables cuando ocurre una falla a tierra, y el establecimiento y permanencia de un potencial de referencia, ¿sí? Bueno, esos son los objetivos que nos brindan. Más allá de protegernos a nosotros, también podemos proteger una instalación a través, por medio de, si se produce una descarga atmosférica, un rayo, si tenemos la puesta a tierra bien diseñada, un sistema de pararrayos, por ejemplo, podríamos proteger la instalación, ¿no? Bueno, clasificación de los sistemas de puesta a tierra. Bueno, tenemos el sistema de protección, que es la puesta a tierra instalada en nuestro local, en nuestra casa, ¿sí? Y la puesta a tierra de servicio, que es la que aterriza rígidamente al centro de estrella o al neutro del transformador. ¿Estamos? ¿Sí? Las dos son muy importantes. Una está para protegernos y la otra está para que sea funcional el sistema. ¿Sí? Bueno, según la norma, la definición de los esquemas de conexión a tierra se clasifican según la conexión a tierra de las redes de alimentación y de la masa eléctrica de las instalaciones eléctricas consumidoras. Y se identifican de acuerdo a lo indicado 3.12 de esta reglamentación con dos letras: esquemas TT, TN o IT.
Por ahora vamos a estudiar solo el TT, que sería tierra en el transformador, tierra en la instalación. ¿Sí? Y es el sistema que nos obliga a tener la AEA, salvo eventualidades, en una instalación eléctrica de baja tensión para una casa, un inmueble. ¿Sí? Bueno, se define masa o masa eléctrica a las partes conductoras accesibles o a la parte conductora de un material o equipo eléctrico. ¿Sí? Susceptible a ser tocado y que normalmente no está bajo tensión. Por ejemplo, no sé, la carcasa del lavarropa. Bien. Y se define masa extraña o elemento conductor ajeno a la instalación eléctrica, al elemento que no forma parte de la misma y que es susceptible a introducir un potencial, generalmente el de tierra. Elementos conductores extraños que pueden ser cañerías metálicas, de los sistemas de calefacción, de agua, de gas, hierro de estructura, bueno, etc. Por ejemplo, no sé, una canalización metálica de un circuito. Bueno, en los inmuebles, lo que les decía recién, los inmuebles alimentados por la red pública, será exigido el sistema de tierra TT. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Para otros casos se puede usar TN o IT. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, para poder hacer la práctica vamos a charlar un poquito sobre esto. Bueno, el esquema TT tiene un punto del sistema de alimentación, generalmente el conductor neutro, conectado directamente a la toma de tierra de servicio. ¿Sí? Bien. Por el proveedor de la energía eléctrica. Y las masas eléctricas de la instalación consumidora conectadas a través de un conductor de protección llamado PE. ¿Sí? Protective Hearts. Sería este. Puesta a tierra, el electrodo y el verde, conductor de protección, PE. ¿Sí? Y de un conductor de puesta a tierra y otra toma de tierra de protección. ¿Sí? Los que veíamos ahí. Eléctricamente independiente la toma de tierra de servicio. O sea, estas dos tienen que estar independientes. Para que sean independientes se tienen que cumplir un par de condiciones que ya las vamos a ver. ¿Sí? O sea, yo tengo transformador en la esquina, al frente de mi casa, y tengo el medidor ahí cortito. Bueno, la puesta a tierra esta, para que sea independiente esta, tiene que cumplir una determinada distancia, como mínimo. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es. Eso, Iván, tiene que haber una distancia porque una vez escuché, no sé si será cierto, me macanearon, que entraba electricidad a la casa del vecino, estaban los medidores juntos y las puestas a tierra estaban ahí, viste, que las ponían en la vereda ahí una al lado de otra. ¿Puede ser eso que entre al vecino por una descarga de la casa vecina? Sí, por eso mismo. Sí, sí. Bueno, cabe aclarar que en los casos que la compañía distribuidora de energía eléctrica efectúe una puesta a tierra suplementaria adyacente al inmueble como refuerzo de la puesta a tierra del neutro, o sea, no sé, se le ocurre por acá meter otra tierra para reforzar esta, lo hacen, casi no lo hacen, se deberá tratarse como puesta a tierra de servicio, debiendo respetar la distancia mínima de 10 radios equivalentes. Esa es la distancia mínima que tiene que... Después lo vamos... Hay una formulita para calcularla, si no hay tablas que la EA nos da para determinar. ¿Sí? Bueno, este es el sistema de conexión a tierra TT. ¿Qué quiere decir? Tenemos el transformador. ¿Sí? Ya vamos a ver, bueno, que hay una conexión en triángulo, que hay una conexión en estrella.
las tres líneas, el neutro, o sea, nuestro distribuidor, y acá conectadas las cargas, una casa, por ejemplo. El neutro del transformador aterrizado a tierra mediante una resistencia de puesta a tierra. ¿Sí? Muy bajita. Y después tenemos nuestra vivienda, o sea, fase neutro, ¿sí? Acá están todas las cargas de nuestra casa, conectadas a una resistencia o una puesta a tierra de protección, ¿sí? La cual tendrá una resistencia, ¿sí? Un valor de resistencia de puesta a tierra. Bien, y ya dijimos que tiene que ser como máximo 40 ohms, este valor. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa cuando se produce una falla? ¿Qué pasa con la corriente? La corriente normalmente va a viajar desde la fase, la carga al neutro y vuelve. ¿Bien? Ahora, si se produce una falla, ya la corriente no va a volver por el neutro, sino que va a volver la corriente de defecto por la tierra. ¿Sí? Por eso es importante respetar que este valor sea muy bajito, porque si no ya no se comporta como TT, no se comporta como otro sistema, y que este valor de nuestra resistencia de puesta a tierra en nuestro inmueble también sea bajito, menor a 40 ohms. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bueno, la tabla... ¿Dónde está la tablita esa? Es esta. Tabla 7.1.3. Bueno, son los valores máximos de acuerdo a la sensibilidad del diferencial. ¿Puede ocurrir, Iván, que nuestra tierra sea mejor que la del trafo? Sí, totalmente. Una vez en una charla de seguridad nos explicaban que no tenía que ser muy baja la impedancia de la puesta a tierra, porque era contraproducente. No. Va, por lo menos. Nos explicó, hizo un par de cuentas, no me acuerdo, porque tenía que ver algo con I cuadrado por R. Eso es lo que me acuerdo. Fue hace unos cuantos años, 8 por lo menos. Y tal vez porque se comporte como un cortocircuito, pero que sea considerado por ese lado, pero cuanto más baja es mejor, porque produce una tensión de contacto. La idea de la puesta a tierra es producir una tensión de contacto menor a 24 volts, que es la tensión de seguridad. ¿Sí? Por eso se pone la puesta a tierra. Con un interruptor diferencial, obviamente, ¿no? Ahora vamos a ver. Pero cuanto más baja es, mejor. Tal vez, si es muy bajita, se puede tomar como un cortocircuito. Eso es lo que puede pasar. Pero no debería tener problema que sea lo más bajo posible. Por lo menos nunca escuché eso. En una charla de seguridad que daban ahí para la cooperativa, fui 2 veces, pensando que eran distintas, fui a la misma, y en las 2 dijeron lo mismo. Mira. No debería. No debería. Sí, algo mientras... Eléctricamente, yo lo pienso eléctricamente y no. Ahora, no sé qué pasa después, funcionalmente, con los interruptores y esas cuestiones, pero... Ahora vamos a ver, ya cuando lo vean por ahí. Hizo toda una explicación que obviamente no la entendí. Pero... Bueno, la tabla esa indica que para diferentes valores de corriente diferencial asignada y
delta n de disparo de los dispositivos diferenciales, el valor máximo de resistencia de la toma de tierra de las masas para el potencial de ella no sea superior en forma permanente a que la tensión de contacto no supere los 24 volts, básicamente, ¿sí? Que es lo que dice la ley de trabajo, ¿sí? La 19.587, en los decretos que en ese momento estaban escritos, que es el 351 para trabajos, o sea, una industria, por ejemplo, o el 911, que es para la industria de la construcción, la tensión de contacto tiene que ser de 24 volts. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, ahora vamos a ver. O ponemos toda la instalación a 24 volts, listo, no nos va a pasar nunca nada, pero es imposible, no tenemos elementos que funcionen a 24 volts, aparte sería una corriente elevadísima para las potencias. Entonces hay que buscarle la vuelta por otro lado. Iván, cuando se refiere acá, bueno, la tensión esta de 24 voltios en las masas, eso se obtendría, digamos, midiendo entre el neutro, digamos, y lo que sería la masa del elemento, por ejemplo, no sé, un lavarropa o una heladera, ¿a eso se refiere lo que está explicando acá? Es lo que, cuando vos tocas, ¿a qué tensión quedás vos? Por ejemplo, si vos no tuvieras puesta a tierra y tocas la fase, digo, tu manito ahí, y taca, medio quebrado. Esta es la fase, y acá te vas por tierra. ¿Qué tensión te quedó vos? ¿A qué tensión estás? Claro, en el caso que yo tenga, digamos, un contacto, digamos, no sé, como qué sé yo, la heladera, abro descalzo la heladera. Ahí, teóricamente, tendría que haber un voltaje en las masas, digamos, de la heladera que no sea superior a 24 voltios, sería, ¿no? No, ¿así? Que cuando vos toques, ¿sí? O sea, vos tocás, no el pase, cuando vos toques, por ejemplo, la heladera, en este caso, tengas 24 volts, porque si vos tenés la puesta a tierra y tenés el disyuntor, ya saltó, si está funcionando todo bien, ¿no? Claro. Si vos no tenés puesta a tierra y tenés el disyuntor, te va primero a pegar una patadita y después va a saltar. Pero vos te vas a poner a esta tensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplito. ¿Sí? Muy sencillo. Por ahí hay que hacer otro razonamiento, pero para que se entienda este valor de dónde sale estos 40 ohms, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero es básicamente para lograr una tensión de contacto menor a 24 ohms. Claro, eso sería entonces respecto, claro, en vez de neutro, me expresé mal, en vez de neutro, digamos, respecto de tierra, tocando ya una masa, vendría a ser. Sí, exacto. Ah, perfecto. Si vos estás aislado, bien aislado, por más que toques la fase no pasa nada, es como si estuviera usando guantes. ¿Sí? Claro, exactamente, eso quiere decir, por ejemplo, yo agarro, no sé, empata la heladera, y si alguien viene y me mide, debería medir, digamos, una diferencia de potencial de 24 voltios, en ese momento sería. En ese instante, exacto. Entonces ahí no te pasa nada. Exacto. ¿Sí? Joya, muchas gracias. Bueno. Para esta reglamentación se establece como valor máximo permanente de la resistencia de puesta a tierra 40 ohms. ¿Sí? Esto es ley. Bueno, algunas consideraciones. Acá tenemos la puesta a tierra de servicio de la distribuidora y acá tenemos nuestro lavarropa. ¿Sí? No tenemos puesta a tierra. Acá es como qué tensión quedamos, es lo que te quería explicar recién. Quedamos a 220, ¿no? La tierra está a 0 volt y nosotros hacemos contacto y nos ponemos a un contacto indirecto, o sea, tocamos la chapa, nos ponemos a 220 y hay una circulación de corriente de defecto, ID, por eso se llama ID, corriente de defecto, que circula y cierra el circuito por otro lado. En vez de cerrarlo por el neutro, como normalmente lo debería hacer, lo cierra por tierra.
¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Ponemos una puesta a tierra, porque se murió esta persona, entonces me dijeron que tenía que poner a tierra para asegurar la instalación. Y entonces, bueno, listo, pongo la puesta a tierra y el electricista me dice que tiene 40 ohm. La de servicio, la cooperativa me dice que tiene 5 ohm. Entonces, se produce una falla ahí. ¿Qué tensión de contacto le queda al lavarropa? Bueno, hay que hacer la cuenta acá, esto es ley de Ohm, ¿sí? La tensión O es igual a la I por R, ¿no? Este circuito, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué resistencia tenemos? 45. ¿Sí? 45. ¿Qué tensión? 220. 45 dividido 220 me da que tengo una corriente de efecto 4,88 amperes. ¿Entienden el razonamiento? 45 dividido 220 sería... 220 dividido 45, perdón. Ah, claro. Entonces, paso este dividiendo para acá. La corriente es de 4,88 amperes. O aproximadamente. ¿Bien? Bueno, con esa corriente y teniendo una resistencia de 40 ohm, yo tengo una tensión de 195 volts acá que se me caen y los otros 25 acá, producto de esta resistencia, tengo los 220 total del circuito. Sí, análisis de un circuito lo más simple. El más simple como ven, con dos resistencias en serie. Lejos estamos de obtener todavía los 24 volts. Para obtener los 24 volts, ¿qué tendríamos que hacer? Limitar esta corriente de efecto. ¿Sí? ¿Y con qué instrumento lo vamos a limitar? Con el disyuntor. Con el disyuntor. ¿Sí? Bueno, acá hay una falla. Acá después hay que considerar la resistencia del cuerpo. Hay una norma que estudia todas esas cuestiones. Hay una EA para esto también. Y hasta de acuerdo a cómo se tocó, si con la mano derecha estaba apoyado con el pie izquierdo, todas esas cuestiones, se considera la resistencia del cuerpo humano. ¿Sí? Bueno, ahora, si por acá ponemos un disyuntor entre medio, en este circuito, ¿qué va a pasar? El disyuntor va a venir calibrado, por ejemplo, vamos a usar uno de 30 miliamperes, ¿no? 0,03 amperes. Por lo tanto, la corriente que va a circular ahí no va a poder ser más grande que esto porque el disyuntor ya abriría este circuito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, si acá yo tengo 40 ohm y le hago circular una corriente de 0,03, ¿cuánto queda la tensión? Se le rompió la punta. $1,2 te da. 12. Hagamos diferente. Bueno, vamos a ver acá, no sabemos la resistencia, ¿sí? Pero sabemos la tensión, 120 volts, y una corriente que circula de 0,03 amperes. Lauri, el micrófono. Estoy buscando. ¿Cuál será la resistencia que tendremos que tener para que se produzca esto, acá, en este punto?
¿Cuánto nos da esto? 7333 ohm. ¿Sí? 220 dividido 0,03. Y sí, da un montón eso. Un poquito elevado, me parece. Bueno, ahí da 7000 y pico de ohm, ¿no? Vamos a poner 7000. O sea, este valor de resistencia sería una resistencia muy alta a 0,3 amperes, que está en circuito, 0,03 o 30 miliamperes, me está generando una tensión de contacto de 220 volts. ¿No? Ahora, si yo quiero 24 volts y hago circular hasta 0,03, o sea, es el máximo, o sea, 30 miliamperes, ¿cuánto tiene que ser esta resistencia? Porque yo quiero 24 volts de tensión acá como máximo. 800, dice. 800, sí. 800, muy bien. 800 ohms. Estamos todavía lejos de los 40, ¿no? Pero si vamos a la tablita, ¿y qué dice? Valor máximo de la resistencia de toma de tierra de las masas es para tener una tensión de contacto de 24 volts con una sensibilidad hasta 30 miliamperes, me permiten 800 ohms. Valores máximos de resistencia de puesta a tierra de protección. Justamente el valor que calculamos. ¿Sí? Pero, esta columna dice valor máximo permitido de la resistencia de la toma de tierra de las masas eléctricas. 40 ohms. Para una sensibilidad alta o de 30 miliamperes inclusive. ¿Sí? Puede ser más baja. O sea, más alta en número, en sensibilidad, más bajito en corriente diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, como máximo 40. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay ciertos casos que es difícil llegar a 40 ohms. ¿Sí? Hay ciertos lugares que es difícil llegar a 40 ohms. Entonces se puede tener una resistencia de puesta a tierra más alta. Siempre y cuando se llegue a un arreglo con la distribuidora. La distribuidora o la... Igual, pero ahí en la columna 2 dice de las masas, es decir, es de los contactos que hay, qué sé yo, o no. ¿No sería de la carcasa de los artefactos? Sí, sí. ¿Por qué? Porque la norma, pero bueno, no quería meterme eso. La norma dice que todo circuito terminal, toma corriente, de iluminación, o de iluminación con toma corriente derivado, todo circuito terminal tiene que estar protegido con un interruptor diferencial de 30 mA como máximo. ¿Sí? Entonces, si vos tenés 800 ohms en la patita tercera del toma corriente, en ese punto tenés como máximo 24 volts de contención de contacto. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ahora, si ya no vamos a usar un disyuntor de 30 mA, vamos a usar uno un poquito más grande, ¿sí? Sensibilidad más baja que 30 mA. Esto se puede usar para circuitos seccionales. O sea, por ejemplo, el circuito que va desde el tablero principal al tablero seccional, el que está desde el pilar al tablero que está dentro de la casa. Ahí entre medio no hay ningún circuito terminal. ¿Sí? No hay ningún toma corriente. Entonces, para proteger ese circuito, podemos usar sensibilidades más altas. Por lo tanto, la puesta a tierra puede ser un poquito más elevada, el valor. ¿Se entiende? ¿Sí?
¿Cómo sería ese tema de que digamos que puede ser más elevada? Teóricamente va una sola puesta a tierra por domicilio, ¿no? Claro. O sea, no se puede tener distintas repartidas por ahí. ¿Cómo sería en este caso, por ejemplo? Sí, se puede, pero tienen que estar todas unidas. Claro, exactamente. ¿Cómo haríamos, digamos, en este caso, que tenemos que tener no sé, poner como máximo de 40 ohm la puesta a tierra de la vivienda, siendo que por ahí, no sé, tenemos un disyuntor de 30 mA, digamos, en la parte terminal? ¿Cómo hacemos, digamos, con este que vos decís de poner uno de 100 mA, digamos, en la cabecera, digamos, en el tablero principal? Sí, mientras dibujaba te iba explicando. Yo tenía entendido que, por ejemplo, los hidromasajes, los jacuzzi, tienen que tener un disyuntor de creo que hasta 10 mA. Claro, porque es un ambiente húmedo, Claro. la tensión de contacto tiene que ser de 12. Exactamente. Bueno. Digo, aplica para este caso, digamos, de tener distintas sensibilidades en distintos... Sí, ahora eso es a lo que quería llegar. Bueno. Cuando lo venía haciendo. Tenemos el tablero principal, medidor, ahí cortito a 1 metro como máximo, tablero principal, la puesta a tierra ahí, ubicadita ahí. Bueno, debería ser de 40 ohm, como máximo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo 40 ohm? Estoy recontra sobrado, ¿sí? Porque recuerden que, y yo pongo interruptores de 30 mA, yo podía tener 800 ohm y la tensión iba a ser 24 volts, ¿sí? Pero yo los disyuntores de 30 mA los voy a poner acá, para proteger a este circuito y a este circuito, al toma corriente de uso general y al circuito de iluminación de uso general. Y el circuito seccional lo voy a proteger con uno de 300 mA. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces vuelvo a hacer la misma cuenta que hicimos hoy. En vez de 24 dividido 0,03, ahora hago 24 dividido 300, 0,3. ¿Cuánto da? 80. 80, claro. 80. O sea, yo tendría que tener una puesta a tierra ahora, si voy a usar... Pues me pasé. Acá. Si voy a usar acá en el tablero principal un diferencial de 300 mA, una puesta a tierra de 80, no de 800. De 80, como máximo, para tener 24 volts de tensión de contacto en este punto. Bueno, la norma no me dice 80, me dice 40. ¿Por qué me dice 40 y no me dice 80? Porque esta tierra, con el tiempo, cambia. Este valor de resistencia de puesta a tierra. Esto no es un valor fijo. Depende de la resistencia, de los valores que tenga la tierra, el tipo de tierra, el ambiente, si es húmedo, si es seco, el tipo de suelo. Depende de un montón de cosas. No es un valor que queda fijo, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende eso, esa parte? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Lo importante es estos valores. Ahí comentaban que para un jacuzzi, una pileta, el diferencial que debe proteger a ese circuito, de las bombas o de lo que fuere, tiene que ser de 10 mA. O sea, sería una sensibilidad más alta que el de 30. O sea, en vez de... ¿qué hice? En vez de cortar a los 30 o a partir de los 15, va a cortar a los 10 o a partir de los 15 mA de falla. A partir de los 5. A partir de los 5 mA de falla. ¿Sí? Bueno, si hacemos la cuenta, la tensión de contacto va a ser menor a 24, obviamente.
¿sí? La que hicimos acá, daba, para 24 daba 800, con 10 a 40 ohm nos va a quedar menos a 12 volt de tensión de contacto, ¿sí? Porque es un ambiente húmedo, ¿sí? Eso lo dice la norma también, en alguna parte está, ¿sí? Bueno, acá habla que parte de la instalación eventualmente no protegida contra contactos directos por dispositivos diferenciales menor a 30 mA. Me comí una parte. Bueno, lo puse. Para viviendas, oficinas, locales unitarios, que es, digamos, la norma esta, sin la presencia de personal BA4 y BA5. ¿Quiénes son los BA4 y BA5? Los más calificados. O sea, para cualquier persona normal, vamos a suponer, en aquellos casos que se entre el tablero principal y el tablero seccional o los seccionales se utilice como protección para contactos indirectos el corte automático de la alimentación, se efectuará la protección contra contactos indirectos por la protección de interruptores diferenciales con una corriente nominal como máximo de 300 mA. O sea, como máximo podemos elegir el de 300. ¿Sí? Por ese motivo de la cuenta que hacíamos hoy, ¿sí? Que nos daba 80 ohm. Recomendándose que estos sean selectivos con los interruptores diferenciales de 30 mA instalados aguas abajo. Las normas 61 IS 61008 y la 61001 obligan a los fabricantes a indicar la característica de selectivo en el frente del aparato. O sea, ¿qué quiere decir? Que este es más lento que los otros, de 30. ¿Sí? Eso quiere decir que sea selectivo. Cuando el circuito esté protegido contra contactos indirectos por medio de interruptores diferenciales menor o igual a 300 mA y se cumpla con el valor máximo permanente de resistencia de puesta a tierra de protección RA, o sea, el valor que tenemos en nuestra casa, que no sea mayor a 40 ohm, se considera el circuito protegido contra contactos indirectos, ya que la tensión de contacto será menor a los 24 volt indicados. Siempre la instalación tiene que estar protegida contra contacto directo, contra contactos indirectos. ¿Sí? Y esta es una forma de proteger. ¿Se acuerdan que veíamos protecciones pasivas, protecciones activas? Bueno, esta es una forma. Tenemos que considerar una resistencia de menor a 40 ohm y utilizar los interruptores diferenciales para circuitos terminales hasta 30 mA. Para circuitos seccionales podemos utilizar hasta 300 mA. ¿Sí? Y en ciertas condiciones, ¿sí? Depende de la zona, donde no se pueda llegar a 40 ohm, se puede llegar a un arreglo con la distribuidora local, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Quedó más o menos claro esa parte de los valores de la resistencia y esas cuestiones? Sí, sí. Ahora el valor de la tierra no lo mide nadie. No hay nadie, digamos. El valor de la tierra. En cada vivienda, digo. Pasa que no lo exige nadie, no está regulado eso, por eso no se mide tampoco. Yo cuando entrego por ahí los trabajos siempre lo entrego medido, digamos, dentro del reglamento, pero no hay nadie que controle, o sea, no pasa nada. El valor de la resistencia puesta a tierra debería estar controlada por la norma, la distribuidora, digamos. De hecho, los proyectos es lo mismo. Debería entrar la distribuidora y ver todos los tomas, todas esas cuestiones. Hay una parte en la norma, después si quieren se la muestro, que dice eso. Pero bueno, no se hace. No, de los bornes del medidor para adentro, ya es cosa tuya. Bueno, pasa que uno cuando completa las Acá se mide, ¿eh?
Sí, en algunos lugares se Acá mide. se mide. Acá los chicos van con el telurímetro y te lo miden. No digamos que es una medición exacta, pero por lo menos se bajan con el telurímetro, le ponen las pinzas y hacen la medición violenta y se mide. Pero si da mal, que no le aprueban. No, no le ponen medidor. Acá en Santa Rosa no quedaría ni uno, prácticamente. Son bastante. O sea que incluso en ese Pasa que sentido, acá ya te hacen la puesta a tierra, si la sea la perforación, ya está. Con una perforación al agua. No, acá en Santa Rosa prácticamente si hay un medidor, un pilar va un medidor. Así nomás. Pero bueno. Bueno, vamos a ver medición de puesta a tierra. Hay varios métodos de medición, varios. Nosotros vamos a ver el método de la caída de potencial. Para eso se utiliza un aparato que se llama telurímetro. ¿Sí? Este aparato tiene que estar calibrado, ¿sí? Todos los años debería calibrarse, mandarse al INTI o algún organismo que haga las calibraciones y nos remiten un certificado que el instrumento está calibrado. ¿Sí? Para realizar esas mediciones. Bueno, ¿en qué consiste la caída de potencial? Bueno, como se ve, los terminales C1 y P1 están conectados mediante un puente, ¿sí? El método consiste en inyectar corriente a través de un electrodo de prueba denominado de corriente y medir el alza de potencial mediante otro electrodo auxiliar denominado de potencial. Conocido el valor de la tensión y el valor de la corriente, podemos, mediante la ley de Ohm, estimar el valor de la resistencia que vamos a medir, ¿sí? Este es el electrodo de prueba, o sea, nuestra jabalina que estamos midiendo. Llamémosle jabalina. Este es un electrodo auxiliar de potencial y este es el electrodo de corriente, otro electrodo auxiliar. Y este es el método de caída de potencial, ¿sí? Nuestro telurímetro hace todo esto. Nosotros esto lo podríamos tablearlo y obtener el valor de la resistencia posterior. Pero si ya tenemos los instrumentos, listo, lo aplicamos. Bueno, de acuerdo a lo anterior es necesario determinar la distancia a la cual hay que ubicar los electrodos de corriente y de potencial con respecto al electrodo de tierra para evitar el solapamiento de los gradientes que genera cada uno de los electrodos y poder determinar así el valor de resistencia de puesta a tierra que se desea conocer. O sea, debemos determinar a cuánto ponemos estos electrodos, qué distancia. ¿Sí? Bueno, generalmente los instrumentos nos dicen, pero el solapamiento se da cuando ponemos, no se da, quiero decir, ¿sí? El electrodo del medio, ¿sí? El electrodo de tensión, de potencial, tiene que estar a un 62% aproximadamente, ¿no? Del electrodo de corriente, del más alejado. Por ejemplo, no sé, si el electrodo a medir de puesta a tierra, yo pongo el último electrodo a 10 metros, el del medio, ¿cuánto lo voy a poner? A 6 metros 20. A 6,2, ¿sí? Más menos 1 metro. O sea, generalmente acá va a la mitad de este, ¿sí? Y más o menos unos 10 metros como mínimo. Sí, pero bueno, eso por ahí lo dice el instrumento. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer en la práctica. Tener un electrodo de prueba, o no sé si tenemos el de la escuela, lo medimos, tenemos que desconectar la instalación de ese electrodo, o sea, tiene que quedar el electrodo solito, hay que desconectar la instalación, o sea, este cablecito lo desconectamos acá o de acá, y medimos acá o medimos acá.
donde quieran, donde tengan la caja de inspección. ¿Sí? Pero tiene que estar desconectada. ¿Por qué? Porque puede haber otra puesta a tierra puesta en otro lado. ¿Sí? Y nosotros no nos damos cuenta. Sí, o corriente pasando hacia la puesta a tierra. Sí, También, ¿sí? Por un tema de seguridad. Bueno. No, vamos a desconectar solo la puesta a tierra. La escuela va a tener luz. Por un instante va a estar sin protección de puesta a tierra. ¿Sí? O sea, bueno, si ustedes llevan la jabalina, la vamos a clavar, vamos a ver cuanto más profundo es, cómo va cambiando los valores que vamos obteniendo, bueno, algunas cositas para que tengan en cuenta. Bueno, otro método es el de usar la pinza. No sé si ustedes tienen alguna pinza para medir, o son todos telurímetros de este tipo, con electrodos. Tenemos una pinza para medir la resistencia sin necesidad de desconectar la puesta. Claro. Esa es la ventaja que tiene la pinza. ¿Sí? Que al medir la corriente que circula por ahí, no es necesario desconectar. Por más jabalinas que haya, va a medir la puesta a tierra de eso. ¿Sí? El valor de resistencia de puesta a tierra del electrodo que estemos considerando. ¿Estamos? Y además te tira el circulante de corriente, bueno. Sí, hay otras cuestiones también, pero lo importante es saber medir la resistencia de puesta a tierra. ¿Sí? Y depende de un montón de cosas. Si ustedes a esto le van a tirar agua, obviamente va a bajar porque va a aumentar la conductividad, o sea, va a bajar la resistividad del terreno, y este valor va a cambiar. ¿Sí? Un poquito de 2 anclas también. ¿Cómo? Un poquito de 2 anclas. También, sal, ¿sí? O vienen también carbón, otras cuestiones que se le puede agregar. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Ya saben, es para hacerlo dar en el momento que puedan venir a hacer una inspección. Es la mentirosa. O algo, digamos. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a medir, y a su vez de medir, vamos a completar una planilla por si algún día les exigen hacer una medición de puesta a tierra para alguna RT o un trabajo de seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, a ver, les voy a mostrar la planillita que debemos completar y les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, esto después se los comparto, pero es una guía de implementación, un montón de cuestiones de seguridad, de cositas que fuimos hablando sobre bueno, el tema de las tierras de protección, los sistemas de puesta a tierra. Nada, si le quieren pegar una leída, peguenle una leída antes del sábado. Así lo tienen. Bueno, acá están. Esta es la tabla de los radios equivalentes, ¿sí? Que hay que respetar entre la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de una vivienda, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo una jabalina de media pulgada, ¿sí? El diámetro, y la entierro 3 metros, la distancia que tiene que haber entre la tierra de servicio y la tierra de protección, o sea, esta jabalina que estoy clavando, tiene que ser como mínimo 5,4 metros. ¿Sí? ¿Estamos? Esto hay unos valores más comunes, digamos. Después si se entierra más o no, hay una formulita, a ver si está acá arriba, acá está. ¿Sí? Para calcular el radio equivalente. Bueno, es el largo de la jabalina sobre el logaritmo natural de la relación del largo y el diámetro de la jabalina. Eso nos da el radio equivalente. Bueno, la distancia tiene que ser 10 veces, más grande, digamos, 10 veces al radio equivalente ese. ¿Estamos?
Siempre y cuando una sea de servicio y la otra sea de protección. Exacto. Esta es la distancia que tiene que haber para llamarse tierra lejana entre la puesta a tierra de servicio y la puesta a tierra de protección. ¿Qué pasa? Por ahí muchas veces en los campos tenemos el transformador ahí, la puesta a tierra de servicio del trafo, y ahí al ladito el pilar y la puesta a tierra del pilar ahí. ¿Sí? Bueno, eso no, habría que agarrar esa puesta a tierra y alejarla. No la de servicio, sino la de protección, la de dentro de la casa. ¿Se entiende? Sí, sí. Nosotros incluso tenemos doble tierra en los trafos, o sea, tenés en el transformador tenés el de servicio y el de protección del transformador. Sí. Que también hay que alejarse de ese también, porque Debería. el de protección está preparado para atajar rayos, así que llegás a... O sea, no puede estar cerca tampoco de la casa. Debería, sí. Sí, debería. Bueno. Y el formulario a completar. ¿Cómo haces si vive? Y es un tema. Tienen tierras comunes. O sea, si viví en un departamento de cómo. No entiendo, para... Sí. 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 Obvio que cada circuito tiene que tener, no va a ser una jabalina para cada departamento, ¿no? Harás una jabalina, una puesta a tierra y los conductores de protección para cada uno de los circuitos. ¿Sí? Ahora después ya vamos a ver, todavía no lo vimos, pero ya más adelante cuando hagamos más en detalle el proyecto, ¿cuál tiene que ser la sección del conductor de protección? ¿Sí? O sea, yo tengo la puesta a tierra con la cajita, todo ahí, el electrodo. ¿Qué conductor le pongo? ¿Cualquiera? Tiene que ser mayor al de la sección más grande, digamos, igual o mayor a la sección más grande que la vivienda. Exacto, sí, hay una tablita. Hasta 50. Después de 50 puede ser la mitad. Hasta 16. Hasta 16 tiene que ser de igual sección del conductor. Después puede ser la mitad. Hasta 50. Hasta 50. Y después hay que calcular si se va a bancar una falla o no. Sí, hay que asegurar que ese conductor pueda conducir la corriente de falla o de defecto. ¿Sí? Bueno. Y eso por un determinado tiempo también. Claro, exacto. Tiene que... El conductor tiene que estar preparado para eso, para conducir esa falla por un determinado tiempo. Y bueno, y eso con la corriente de cortocircuito que nosotros calculamos, esa tendría que ser la que es capaz de soportar durante un tiempo. Sí. A ver si encuentro... Y ya es otro estudio. No lo voy a encontrar nunca. En los edificios, Diego, está normalmente agarrado en la malla de todo lo que sería la base del edificio. Se hace la malla con todas las jabalinas soldadas en el fondo del edificio. Sí, lo mismo que y se ahí hace con un sistema de puesta a tierra para eliminar la corriente estática. ¿Sí? Se calculan distintos, tienen otras cuestiones. Quería ver. Exacto, sí. De hecho, también está para hacer una malla de puesta a tierra, hay todo un cálculo también. ¿Sí? Quería ver, a ver si encontraba la tablita esa, donde dice el conductor menor a 16.
¿Dónde estaba eso? Bueno, como verán, la norma es muy amplia. Tiene de todo. Después siempre usan lo mismo. ¿Dónde es que está? Bueno, ya lo vamos a ver. Cuando calculemos más el tema de los circuitos y esas cositas, ya lo vamos a ver. En la parte de conductores tiene que estar. Ah, me quedé sin encontrarlo, ¿eh? Bueno, después cualquier cosa se lo paso por el grupo. Vamos a ver el protocolo este. Bueno, esto lo que hay que entregarle a la RT para cumplir con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Las SRT son las que regulan a las RT. La RT es contratada por una empresa, ¿sí? Y la RT tiene que obligar a la empresa a realizar ciertas mediciones con periodicidad, ¿sí? Así como tiene que medir el ruido, tiene que medir ciertas cosas, también hay que medir, iluminación, bueno, el tema del sistema eléctrico tiene que medir la puesta a tierra, ¿sí? Y la continuidad de las masas. Bueno, debemos completar la razón social, la dirección, localidad, provincia, ¿no? Marca y modelo del instrumento utilizado, número de serie, fecha de calibración del instrumento, y hay que adjuntar el certificado de calibración, fecha de la medición, inicio de la medición y hora de finalización de la medición, metodología utilizada, que vimos recién, ¿sí? Si usamos ese, digamos, si usamos el teorímetro común, caída de potencial, y si usamos podríamos ponerle mediante una pinza. Sigue siendo por caída de potencial, pero selectivo. Adjuntar certificado de calibración y un plano croquis de la instalación donde están ubicadas las puestas a tierra. Bueno, y acá está lo que tenemos que completar. Bueno, lo mismo. Razón social, dirección, y acá viene lo nuestro. Sector. Número de toma de tierra. Imaginemos una instalación, un supermercado que tenga 5 tomas de tierra, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Le dije un ejemplo. Este es de supermercado Diarco. Acá están todos los datos que pide, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, tomas de tierra hay 5. ¿En qué sector? Bueno, una está en el tablero seccional 1, otra está en donde están los sistemas de informático, la otra es de un grupo electrógeno, la otra que se encontró era una cámara frigorífica y la otra estaba en la sala de bomba. Bueno, ¿cómo estaba el terreno en ese momento? ¿Sí? Que fueron a hacer la inspección. El terreno estaba seco, el terreno arcilloso, pantanoso, había llovido recientemente, arenoso seco, arenoso húmedo, otro. ¿Sí? Bueno, cuando se hizo esta medición, hacía unos días que había llovido, por lo tanto estaba húmeda la tierra. Bueno, estas puestas a tierra que están en estos lugares, ¿para qué se utilizan? Bueno, en este caso se utilizaban como toma de tierra de seguridad de las masas, ¿sí? La de protección nomás. Después se puede utilizar para protección de equipos electrónicos, de informática, de iluminación, de pararrayo u otro.
En este caso, ¿qué sistema de conexión a tierra tiene? TT, ¿sí? Tierra en el transformador, tierra en la instalación. Medición de puesta a tierra. ¿Qué valor se obtuvo? Bueno, para esta 62,7 ohms, 71, 96, 82. Bueno, ¿cumple o no cumple? No, no cumple. Porque el máximo, ¿de cuánto tenía que ser? 40 ohms, muy bien. ¿Sí? Continuidad de las masas. ¿El circuito de puesta a tierra es continuo y permanente? Bueno, el circuito de puesta a tierra es continuo y permanente. ¿Qué quiere decir? No se tiene que cortar en ningún punto. ¿Sí? En ningún punto se tiene que cortar. El conductor de protección, ustedes cuando quieran instalar un toma corriente, no lo tienen que cortar y seguir. ¿Sí? Tiene que ser continuo. ¿Se entiende? No se puede poner una bornera y seguir. Tiene que ser un sistema, un circuito de protección continuo. Bueno, y que haya continuidad. O sea, yo voy a medir continuidad de la puesta a tierra y un enchufe y tiene que haber continuidad. El circuito de... Y cuando dice permanente, que sea tipo una instalación fija, que no sea algo que se pueda... ¿A eso se refiere? Claro, que está, exacto, que tiene que ser continuo y permanente, ¿sí? Te hago una consulta, Iván, eso es, digamos, respecto de la instalación, no así mismo en la barra de equipotensilización, ¿verdad? No, eso es de la instalación. Donde se juntan, digamos, todas las tierras. Exacto, ¿sí? Bueno, el circuito de puesta a tierra tiene la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una resistencia apropiada. Bueno, esto lo que hay que hacer es ver el conductor de protección, qué conductor se está usando. ¿Sí? Es lo que hablábamos recién. Quería conseguirle la tablita, mostrársela, ya se la voy a mostrar, ya la voy a encontrar, pero es eso. Creo que hasta 16 se mantiene que tienes la misma sección de conductor. Sí, después de un corte de 16 a 35, sí. Y tiene que ser de 16, y después de 35 en adelante, ahí sí es la mitad de la sección. Exacto, a ver si lo encuentro, acá está. Acá está, esta es la que yo quería mostrar. No, pudiera más rápido buscarla acá que... Ahí está. Sección nominal del correspondiente conductor de protección, el verde amarillo. Bueno, cuando los conductores del circuito que estamos queriendo proteger es menor o igual a 16 milímetros cuadrados, la sección del conductor tiene que ser la misma que los conductores del circuito, ¿sí? O sea, si es de 4 milímetros cuadrados, la sección del conductor de protección tiene que ser de 4 milímetros. Si es de 6 milímetros. ¿Sí? Si la... ¿Cómo? Mínimo. Mínimo. Si está entre 16, claro, mínimo. Si vos tenés 2,5 milímetros cuadrados un conductor y querés llevar de 10, el verde amarillo lo podés llevar de 10, no hay ningún problema. Si la línea, digamos, o el circuito está entre 16 y 35, como mínimo 16. Puede ser de 25, puede ser de 35, que ustedes quieran. Y cuando es mayor a 35, tiene que ser la sección dividido 2. ¿Sí? ¿Está? Esto cuando usamos del mismo material que el conductor de la línea. ¿Sí? Si es cobre, usamos cobre. Ya si es distinto, tenemos que hacer otras consideraciones. Vamos a buscar ejemplo. Bueno, para la protección contra contactos indirectos, se utiliza dispositivo diferencial, interruptor automático, fusible, diferencial.
¿Sí? El dispositivo de protección empleado puede desconectar en forma automática la alimentación para lograr una protección de contactos indirectos. ¿Puede o no puede? Sí. Puede, pero no lo que dice la norma. Claro, puede, pero no cumple con los 40 ohms. ¿Sí? Con 800 ohms ya puede. ¿Sí? Pero no cumple con los 40 ohms. ¿Está? Esto es lo que tienen que completar. Y sacar conclusiones. Bueno, hay que dar unas conclusiones. Los valores de resistencia de puesta a tierra medidos son superiores a los límites establecidos por la reglamentación de la Asociación de Electricidad de Argentina 90364, que dice que tiene que ser 40 ohms. En las tomas de tierra 1, 2, 3, el circuito de puesta a tierra y el de protección tienen la sección adecuada y conforman un circuito continuo en todos sus puntos. Las tomas 4 y 5 están desconectadas, no hay circuito de puesta a tierra, solo la jabalina. El tiempo de respuesta a los interruptores diferenciales cumple con lo establecido, o sea, hay que ver si cumple la IEC. El tablero principal exterior no cuenta con instalación de puesta a tierra. La tapa del gabinete metálico del tablero seccional 1 no está conectada al circuito de protección. ¿Sí? Ahí en las conclusiones que dice no hay circuito de puesta a tierra, solo jabalina. Es decir, el circuito es que se anille con las otras puestas a tierra. No, que se conecte, por ejemplo, la jabalina que tiene tal... A ver. La jabalina, ¿sí? Acá está la jabalina con el circuito de protección. Que está solo esto, digamos. ¿Sí? Eso quiere decir. Que está ahí solito. No está conectado a nada. ¿Se entiende? No, me dieron una jabalina para un futuro. Está medida para... Claro, que no hay una cuadrícula con varias jabalinas formando parte de la puesta a tierra, digamos. Ustedes ven una jabalina... No tiene conductor ahí. No ven en el conductor, exactamente. ¿Sí? Eso quiere decir. Están puestos de facha nomás, o sea, para pasar alguna inspección o algo, ¿no? Claro, puede ser. Puede ser. Sí, sí. Bueno, eso es lo que tendrían que hacer después de la práctica. Y el croquis, bueno, un croquis, no es nada de otro mundo, es solamente lo agarra alguien y decir, bueno, a ver, acá está la entrada, acá tengo la 1, la 2, la 3 y la 4, que son las que están en la tabla. ¿Sí? O sea, voy a agarrar esto y acá está, bueno, acá están las conclusiones, las recomendaciones que hay que realizar y un instructivo ahí de cada puntito que hay que, cómo se completa, digamos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer con la escuela. Con la escuela o no sé dónde vayan. O vamos a simular, si ustedes llevan alguna jabalina, tenemos que lograr esto. Bueno, mierda, chicos, eso. ¿Nos llueve? Vamos a meter. ¿Gastón? Sí, acá estoy. Nicolás. Presente. Sergio. Andrés. Acá estoy. Avísenme si alguno escribe por el chat. Mauricio. Sí, acá. Ramiro. Presente. Diego. Alexi. Franco. Presente. Martín. Presente. Gonzalo. Presente. Marianela. Presente. Bruno. Presente. Ariel. Presente. Diego. Presente. M. Está ahí dentro, pero no sé si le anda el micrófono. Ah, bueno, presente. Cristian. Presente. Fernando. Acá. Mario.
Rodrigo. Presente, profesor. Rodrigo. Presente. Y Diego. Presente. También. Bueno, demasiado por hoy. Mañana les subo este material. Y bueno, mañana les aviso a ver si el jueves tenemos o no tenemos. Yo estaba creído que era el viernes nomás que tenía clase este día.